Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy conversaremos sobre la denominada Economía de Francisco, iniciativa papal de reflexión sobre el devenir económico mundial que se inició ya hace un par de años. Nos acompaña en esta oportunidad Cristian Gutiérrez Rojas, ingeniero comercial, doctor en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y directora de la Escuela de Administración y Economía de nuestra universidad. Te damos cordialmente la bienvenida a este programa, Cristian. Hola Gino, muchas gracias por la invitación. En uno de los documentos que inspiran esta conversación, el Papa insta a economistas y empresarios del mundo, básicamente jóvenes, ¿no?, a estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza. Cuéntanos un poco de qué está hablando el Papa. Bueno, el Papa, además de invitar a los economistas jóvenes y a los emprendedores, también hace un llamado a los agentes de cambio, como él llama, ¿no? Porque en el fondo lo que Francisco está impulsando es generar un movimiento internacional de crítica, de cuestionamiento a las estructuras económicas que hoy día prevalecen en el mundo. No solo a nivel teórico, no solamente a nivel disciplinar, académico, sino que también a nivel práctico, a nivel de las políticas que se generan en los países y que de alguna manera, nuevamente, ¿no?, por estos vaivenes de la historia, están poniendo en jaque la humanidad. La guerra, la inflación y una serie de elementos, ¿no es cierto?, que hacen nuevamente darnos cuenta de que estamos muy lejos de resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Entonces Francisco, de alguna manera, también se hace cargo y propone, ¿no es cierto?, invita, convoca a los jóvenes profesionales ligados a la administración, al management, a la economía, a las políticas públicas, a repensar la economía. ¿De qué manera nosotros desde las universidades, desde los gobiernos, ya sean locales o, digamos, nacionales, incluso internacionales, nos hacemos cargo de este momento histórico crucial para la humanidad? Está además cruzado por un montón de crisis económica, crisis migratoria, crisis climática, y donde obviamente las soluciones pasan por la economía. Es verdad, pero ¿tú crees que es un nuevo modelo? Porque el Papa habla de un nuevo modelo, dice, fruto de una cultura de comunión basado en la fraternidad y la equidad. Y si uno se pone del lado de los escépticos, uno diría el capitalismo y probablemente el comunismo en alguna de sus versiones más ortodoxas poco tienen que ver con eso. ¿O no es así? Sí, hasta el momento, si uno analiza lo que ha sido la evolución del llamado del Papa, ¿no?, lo que se llama la economía de Francisco, uno puede vislumbrar dos grandes elementos. Por un lado, que efectivamente la convocatoria ha sido amplia y se ha invitado a gente eminente, digamos, eminencia de la economía, como Jeffrey Sachs, como Amartya Sen o Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz. Y de alguna manera el nivel del Banco Popular, del Banco de los Pobres, el creador, claro. Exactamente. Y en el fondo el debate que se ha generado en toda esta convocatoria, hasta llamado del Papa, ha sido de una calidad profesional, disciplinar muy alto. Eso como un primer elemento, es decir, las discusiones que se han dado en los círculos, ¿no es cierto?, en los webinars, en las conferencias que se han organizado, son de un nivel académico importante. Y en segundo lugar, si bien es cierto que todavía no hay un modelo alternativo, lo que se ha generado con este llamado, con esta convocatoria del Papa, es generar una suerte de un catalizador de iniciativas. Y ahí yo rescato el llamado del Papa porque uno se da cuenta de un montón de cosas, de proyectos, de iniciativas a nivel global que están dando respuesta a muchas cosas que hoy día, ¿no es cierto?, pueden solucionar la vida de la gente, ¿no? Y que pasan por unas cosas que son muy importantes en el discurso del Papa en general. Y de hecho su última encíclica, Fratelli Tutti, lo apunta, que es cómo nosotros como seres humanos, entendiendo, ¿no es cierto?, a la persona humana en su integridad, logramos salir de los problemas a partir de la unión con otros, de la fraternidad, ¿no? No es
como está instaurado en los modelos económicos más ortodoxos a nivel individual, Pero sino eso que el llamado es a nivel social, es a nivel comunitario. Y por eso se puede entender de pronto como bien, no sé si socialista o cooperativista, porque si hay algo que efectivamente que destaca al ser humano como un tipo más autónomo, que es que su futuro depende de sí mismo, que no importa mucho el contexto del capitalismo. Y por otro lado, a raíz de, para poner ejemplos bien concretos sobre el tema, por ejemplo, sanitario en China, donde efectivamente 5 contagiados provocan, dado el bienestar común de la población, que las autoridades, probablemente de manera autoritaria, cierren una ciudad completa de 25 millones de personas y ya. Entonces estamos más cerca de qué. ¿O esto es cooperativismo, si alguien podría definirlo? Hay elementos interesantes que vienen del cooperativismo, ¿no? Del mutualismo, pero yo creo que lo que tenemos hoy día, ¿no? en pleno siglo XXI, son iniciativas que trascienden los modelos o paradigmas del siglo XX, ¿no? Cuando tú me hablas de capitalismo y socialismo, estamos todavía anclados a la discusión que se dio hace un siglo atrás. Yo creo que lo que está hoy día en boga es entender la problemática y la acción local, pero con una perspectiva global. Y yo creo que ahí Francisco da en el clavo, en el sentido de pensar siempre de que si bien tú puedes actuar a nivel comunal, barrial, tu medio inmediato, la perspectiva global es muy interesante porque se pueden replicar iniciativas ya sea en África, en Europa, en América. Por lo tanto, yo creo que más que volver a modelos pasados, lo que vemos hoy día son modelos que trascienden incluso esos paradigmas. Al menos este tipo de iniciativa permea este tipo de modelos e invita básicamente a la reflexión, ¿no? A la reflexión y al hacer. Hay muchas iniciativas que están ligadas, por ejemplo, a la economía circular, por ejemplo, a todo lo que es sistema B, comercio justo, que son iniciativas que también rescatan mucho los elementos de la economía de Francisco o el llamado que hace Francisco, ¿no? A entender la solución a los problemas sociales desde el punto de vista de la acción con otros, en conjunto. Y yo creo que el punto ahora es de qué manera, así como el socialismo priorizaba al Estado, ¿no es cierto?, la solución de los problemas sociales, y el capitalismo al mercado, es como ahora es en la sociedad civil, como el tercer sector, como se llama, el llamado, ¿no es cierto?, a conducir este momento de crisis, momento histórico de crisis. Entonces yo creo que eso es lo más interesante. Y si te fijas, en muchas de las convocatorias que el Papa hace, y de hecho la siguiente que va a ser en septiembre próximo en Asís, que es el gran encuentro que había estado en suspenso por el tema de la pandemia, muchas iniciativas tienen que ver con la sociedad civil. Es la sociedad civil expresada, ¿no es cierto?, a través de los jóvenes y los economistas, que se va a hacer de alguna manera evidente en ese encuentro de Asís. Y yo creo que ese es finalmente lo que el Papa está tratando de encauzar, el llamado al tercer sector, a revalorizar, rescatar la esencia de lo que fue en su momento, ¿no es cierto?, el poder que tuvo la sociedad civil. Ya, antes de dejemos para la segunda parte de este programa el tema ya como de ejemplos concretos y cómo podemos aterrizar este concepto de la economía de Francisco. Mientras tanto, recordarles que hoy en Protagonistas de la Silva Enríquez hablamos sobre la economía de Francisco como inspiración para los tiempos de crisis junto a Cristian Gutiérrez, director de la Escuela de Administración y Economía de nuestra Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Como el tiempo avanza inexorablemente y nos vamos poniendo viejos y el programa se acaba, ¿podríamos señalar algunos ejemplos concretos desde el punto de vista de la macro y desde la microeconomía y asociarlo a nuestro país para que la gente y quienes nos escuchan entiendan básicamente qué cosas podemos operacionalizar? A ver, yo creo que si uno analiza, por ejemplo, la última encíclica, nosotros Fratelli Tutti, trata de llevarla a un plano más político, si lo pusiéramos a llamar de esa manera. Hoy día Chile tiene un problema grave con las pensiones, ¿no? Todos los actores políticos están de acuerdo en que hay que hacer una gran reforma al sistema que ya no da para más. Y una de las cosas que se ha instalado muy fuerte en la discusión es qué grado de solidaridad, qué grado de individualismo tiene una nueva política o un nuevo sistema de seguridad social.
¿no es cierto? Y de hecho, una de las cosas más importantes que tiene la actual propuesta constitucional dice relación con los derechos sociales. Bueno, esa discusión que se va a dar, y que ya se está dando, es efectivamente, justamente toca el punto que Francisco pone, ¿no?, en el debate. ¿Hasta qué punto o qué grado de solidaridad van a tener, o el componente solidario, en qué medida está en nuestras políticas públicas? ¿Qué porcentaje de nuestros descuentos previsionales por van ejemplo, a un fondo común o a una cuota individual? Ahí hay una discusión muy importante, y efectivamente lo que pone Francisco es que nosotros deberíamos tender a un fondo. Ahí haría la discusión qué porcentaje, pero efectivamente desde el punto de vista de la economía de Francisco es muy importante el de compartir riesgos, por ejemplo, el de que la sociedad tiene que, de alguna manera, en un sentido fraterno, ¿no?, ayudarnos unos a otros. Claro, mira, y tiene que haber un componente, sin duda, estoy seguro que lo va a haber. La discusión es cuánto hoy día. Pero yo creo que también ese mensaje ha premiado muy fuerte en la clase política, y muchos economistas hoy en día están ya reconociendo y aceptando que tiene que haber un componente solidario mucho más potente de lo que existe hoy día. Ahora, reconozcamos que alguien te podría contradecir el argumento y decir, en realidad aquí no hay fraternidad. Lo que pasa es que los votantes chilenos hoy día son más viejos y están todos más preocupados de sus pensiones. Por lo tanto, yo voto por lo que me interesa. Y como tenemos una población sobre 40 años bastante significativa, claro, hoy estamos más preocupados de las pensiones que probablemente del acceso, gratuito a la educación superior, ¿no? Claro, pero el foco, por ejemplo, si tú analizas la discusión hace 30, 20 años atrás, el foco siempre estuvo puesto en la capitalización individual, ¿no?, las cuentas de ahorro individual para pensiones. Y el componente solidario se dejaba, ¿no?, como lo que se llama el pilar solidario, que fue la primera reforma que hizo la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Claro. Y que de realidad de solidario solamente correspondía a una muy pequeña parte del esquema del sistema, porque respondía más bien a una suerte de urgencia, ¿no? Y de urgencia, y como una suerte de consecuencia de. Entonces, una vez que teníamos un montón de gente que no alcanzaba una pensión mínima, se iba al Estado, que a través de impuestos generales, ¿no es cierto?, financiaba estas pensiones hasta llegarlo a un nivel mayor. El punto ahora es que no, ahora el factor solidario ya entró de lleno. Y ahora y entró tan de lleno que hoy día la discusión es, como te repetía, el porcentaje. ¿Qué porcentaje de nuestro aporte, o del aporte que se hará, va a corresponder a una cuenta, a un fondo común, ¿no? Otro ejemplo. ¿A ti te parece que eso es mixto? O sea, que debiera ser mixto. Yo creo que lo más probable es que tendamos un sistema mixto, un componente solidario muy fuerte y un componente de capitalización individual que también va a ser relevante. Que estimule el trabajo, ¿no? Que estimule, claro, de alguna manera que estimule el trabajo, o que no desincentive, ¿no es cierto?, el ahorro. Y por otro lado, otro ejemplo de políticas más macro tiene que ver también con una discusión que está muy en boga, que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Cuando se habla de un sistema público de salud en donde el 7% vaya directamente a un fondo común, también lo mismo. Es la misma lógica, ¿no?, de compartir riesgo, de enfrentar la problemática social, económica, en el fondo, como dicen los economistas, la escasez, pero de manera compartida. Y es otro ejemplo que también va muy de la mano con lo que también está instaurado, o que se pretende instaurar con la nueva Constitución respecto a los derechos sociales. Sí, mire, si ahí el problema yo diría que está como en el tema de las expectativas. Yo creo que es, si a todos teóricamente parece un súper buen sistema, y yo creo que a la mayoría de la gente le parece justo. El problema es que no sabe si van a funcionar. O sea, si tú tienes una renta alta por sobre el promedio, vamos a poner el 2% de la población que gana 4 millones de pesos, efectivamente tu cotización encuentras que es una pérdida que vaya al sistema público, porque no vas a tener los niveles y calidad de atención que tienes. Pero entiendo que eso se supera con un seguro privado, etcétera. No es que desaparezcan las clínicas en la práctica. Claro. Ahora, es importante el punto, porque, y aquí concuerdo con muchos colegas economistas, ¿no?, más ortodoxos, en el sentido de que todos estos cambios, ¿no?, que son estructurales, que apuntan, ¿no es cierto?, a una mayor injerencia de lo público, tiene que ir acompañado de una reforma del Estado. Y eso es indudable. O sea, también yo creo que incluso con la reforma tributaria de ahora que se está discutiendo, comparto plenamente ese punto de que también necesitamos una reforma al Estado, ¿no? El Estado tiene que ser más eficiente, evidentemente. El Estado tiene que proveer servicios públicos de calidad.
y yo creo que va de la mano. Y yo creo que es un desafío también. El otro día leía, a raíz de lo mismo que tú dices, leía una entrevista a un chileno que vive en Finlandia hace 20 años, un tipo más o menos de 50. Entonces dice que él paga como, estoy inventando la tasa, pero dice alrededor de un 45% de impuestos y tenía una pequeña bar cafetería. Entonces preguntaba que es mucho más que en Chile. Dice, pero no estoy arrepentido de pagar eso, porque aquí todo funciona. O sea, funcionan los hospitales, funciona la educación para mi hijo. Finalmente lo que pago en impuestos me lo devuelve el Estado con servicios de calidad y garantizados. Gary Medel es el último ejemplo, ¿no? Respecto del tema de quedarse en España. ¿Por qué te vas a quedar en España? Y dice, bueno, porque aquí las cosas son distintas, sobre todo el tema de la salud y la educación de mis hijos. Claro, y ahí también, dentro de esa reforma al Estado, y nuevamente yendo a la Constitución, es un tema recurrente porque bueno, está en boga, el Estado regional que se propone tiene mucho que ver también con este nuevo Estado. O sea, el Estado de alguna manera también se va a descentralizar, ¿no es cierto? Los servicios públicos van a estar mucho más centralizados, las regiones, ¿no es cierto?, van a tener una mayor autonomía en términos presupuestarios, y todo eso apunta a acercar, ¿no es cierto?, lo público al ciudadano. Yo creo que va a ser muy interesante también ver ese proceso, porque de alguna manera el Estado nuevo que se perfila con esta nueva Constitución va a ser un Estado mucho más local, atendiendo las necesidades locales y de alguna manera haciéndose cargo de las necesidades reales de los territorios. Entonces eso va a ser muy interesante de ir visualizando, si es que obviamente la Constitución nueva se acepta, ¿no es cierto? Y las leyes que nacerán a partir de eso. La institucionalidad nueva que va a surgir, yo creo, así como está planteado en el texto constitucional, yo veo un nuevo Estado, totalmente diferente al que conocemos. Incluso si no se aprobara la Constitución, o sea, el proyecto que se va a plebiscitar, dado que existe como, por lo menos también consenso, de que el proceso constituyente va necesariamente a tener que continuar, digamos. No se acaba el 4 de septiembre, se acabará una parte, pero hay cosas que mejorar probablemente en la nueva Constitución. Sí. Ahora, volviendo a la economía de Francisco, como te digo, hay dos ejemplos clarísimos en donde el principio de solidaridad cobra realce, ¿no es cierto? Cobra importancia y ya está instalado en el debate público. Sin lugar a duda, ha sido un gran triunfo, ¿no?, desde el punto de vista de las ideas, cómo se han instaurado, ¿no es cierto?, de que necesitamos más componentes solidarios en las políticas públicas. Te quiero preguntar a ti que estás, ¿cómo se llama?, absolutamente convencido de este tema, que te interesa y además que tiene en tu calidad de director de la escuela, la economía de Francisco o sus postulados forma parte del currículo. Mira, como dije en un comienzo, la economía de Francisco es un espacio de reflexión, un espacio de encuentro, y además es un catalizador de iniciativas locales, ¿no? Locales con impacto global. Lo que hemos tratado de instaurar en la escuela a partir del rediseño del plan de estudio es que en el curso introductorio de economía, fundamentos de economía, que es el primer curso de economía de los estudiantes de ingeniería comercial de nuestra universidad, exista una unidad al final de la actividad curricular que trate todos los modelos, sistemas, propuestas alternativas al paradigma ortodoxo neoclásico que es el que se estudia en todas las universidades. Y yo creo que ese es un punto diferenciador respecto a lo que a las mallas y el plan de estudio de otras universidades respecto a la enseñanza de la economía. De qué manera los chicos y chicas vislumbran que no solo que hay más formas de hacer economía, no solo la que está instaurada de manera, digamos, tradicional, la que se enseña, ¿no?, de manera tradicional en la universidad, sino que existen otras formas de ver la economía, y eso sí lo tenemos incorporado en el plan de estudio. ¿La economía de Francisco es solo una declaración de intenciones, una utopía inspiradora o algo con cuerpo que se requiere operacionalizar? Yo creo que es una salida de emergencia a esta altura, ¿no? La crisis es tan fuerte y tiene tantas dimensiones que se requiere una salida de emergencia. Es la vía de escape incluso. Puede ser la vía de escape para que de alguna manera los pueblos, los países puedan dar mayor bienestar a sus poblaciones. Yo lo veo de esa manera, así de potente. Hoy por hoy puede ser la vía de escape, la salida, ¿no es cierto?, a este problema, a los problemas en que nos encontramos como humanidad. Muy bien, pues compartiendo tu optimismo, terminamos este podcast Protagonistas de la Silva Enríquez,
Te agradecemos, Cristian Gutiérrez, director de la Escuela de Administración y Economía de nuestra universidad, tu presencia y tu grata conversación. Muchas gracias. Saludos. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.